Muchas gracias, Fernando, Pablo, Marcelo. Muy interesante la mesa. Lo que voy a hacer ahora muy rápidamente es contar dos de los proyectos que tenemos en marcha en este momento y abrimos la sesión de preguntas. El grupo de trabajo STEC IPCBA este año está realizando dentro de lo que es el eje investigación y desarrollo, una evaluación para el uso de ozono en cámara fría, donde por supuesto que se incluye a STEC y bueno, otros microorganismos, y también lo que pretendemos evaluar es el recupero de merma. El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de la aplicación de ozono sobre medias reses y ambiente en cámara fría de frigorífico. Y como es el objetivo de este grupo, trabajamos de forma multidisciplinaria. Acá está trabajando el consorcio ABC, el IGVET, el Instituto de Genética Veterinaria de La Plata, INTA y SIDCA, que es otro instituto de investigación de La Plata. Ese es uno de los trabajos. Y el otro proyecto que estamos llevando a cabo es una evaluación cuantitativa de síndrome urémico hemolítico, una evaluación cuantitativa de riesgo de síndrome urémico hemolítico y diarrea sanguinolenta causada por STEC debido al consumo de carne argentina en Israel. Este es un trabajo que venimos elaborando, la idea proyecto desde ya hace 1 año y medio, y el objetivo de este trabajo es realizar esta evaluación cuantitativa de riesgo por consumo de carne bovina kosher producida en Argentina, pero consumida en Israel. Y en este contexto, por supuesto que nos sirve de enorme base el trabajo que comentó Victoria y que debatieron Fernando, Pablo y Marcelo. En este caso, participa el Ministerio de Agricultura de Israel, participa SENASA, el IGVET, el Instituto de Tecnología de Alimentos de INTA, participa INTA CONICET, Laboratorio Estambulián y 17 plantas frigoríficas argentinas que están habilitadas para la exportación de carne bovina a Israel. Bueno, no tengo todavía la respuesta de las preguntas. Vamos a abrir la sesión de preguntas y tengo un par de preguntas para cada uno. Empezamos con Noralía. Noralía, ¿se puede considerar que todos los serotipos de STEC son patógenos? Tenés mudo el micrófono, Noralía. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo Hola. estás? Muy bien, ¿vos? Bien. No, no se pueden considerar todos los serotipos patógenos porque los serotipos, que es como el nombre y el apellido de las bacterias, no. Bueno, se le cortó el Zoom a Noralía. Pasamos a hacer alguna pregunta a Marcelo, mientras vuelve Noralía. En principio lo que escuché que dijo que no eran todas patógenas. Marcelo. Que los factores de virulencia se transmiten en forma horizontal. Noralía, se te cortó la respuesta. Llegamos a escuchar que no se podrían considerar a todos los serotipos patógenos, pero se cortó tu transmisión. Se cortó del todo. Vamos con Marcelo. Ah, no, acá está Noralía otra vez. Tercer intento, y si no, pasamos a Marcelo. No sé hasta dónde quedó, perdón, disculpen, tengo... Vamos de nuevo. ¿Se puede considerar que todos los serotipos de STEC son patógenos? No, porque los serotipos no confieren patogenicidad. Esto es, por ejemplo, hay 157 que no tienen el... Y estos genes, tanto de las toxinas como de otros factores de virulencia, se transmiten en forma horizontal, eso yo lo dije en la charla, haciendo que serotipos que no eran patógenos ahora lo son. Entonces, si nosotros hacemos un diagnóstico basado solamente en la detección de serotipos, sin contar con los factores de virulencia, no estamos asumiendo que ese serotipo es patógeno, no lo podemos asumir. Perfecto. Y la otra pregunta. El grupo que conformás hace más de 30 años que trabaja con STEC en la Argentina y
tienen muchos trabajos, por supuesto, realizados en el centro de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es tu opinión sobre el diagnóstico de casos clínicos en los municipios de la provincia de Buenos Aires? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó la pregunta? Bueno, nosotros tenemos en los municipios, en muchos casos, se hace diagnóstico y se busca solamente O157. Particularmente nosotros hicimos un trabajo con... En Tandil no quieren que Noralía hable. Tal cual. Bueno, vamos a pasar a las preguntas de Marcelo. Dentro de los ácidos orgánicos, ¿el ácido láctico es realmente el más efectivo, Marcelo? En los ensayos que nosotros hicimos, sí, resultó ser el más efectivo. Hay muchos otros artículos que nombran en un pie de igualdad, por ejemplo, el ácido acético. Todo tiene que ver con la eficacia con el cual ingresan de forma no disociada las bacterias y ahí generan su acción. Pero sí, desde el punto de vista de la eficacia en condiciones de frigorífico, el ácido láctico mostró mejores resultados que la aplicación con ácido acético o ácido cítrico. Disculpen que le estoy respondiendo a Noralía. Marcelo, ¿cuáles fueron los parámetros del proceso que en el trabajo que vos comentaste impactaron sobre la presencia de STEC? Fundamentalmente hubo dos factores que fueron los principales. Uno es la manera en la cual se hace la aplicación de los ácidos orgánicos, es decir, manual versus mecánico. El mecánico funcionó mucho mejor por una cuestión de que aplica el ácido láctico a lo largo de toda la media res y la cantidad y la presión aplicada es la misma en todas las reses, por lo tanto tenemos una homogenización a la hora de la aplicación. El otro parámetro relevante fue el tiempo transcurrido entre el lavado de la media res posterior a la inspección post-mortem y la aplicación del ácido orgánico. Cuanto mayor es ese tiempo, la media res se va secando y cuando se aplica el ácido orgánico bajo esas condiciones, suponemos que hay un efecto de no dilución por el agua existente en la superficie de la media res y genera un efecto mucho más evidente. Perfecto, muchísimas gracias, Marcelo. Después volvemos con algunas preguntas asociadas al taller junto a Pablo y a Fernando. Bien. Mariana, ¿la irradiación es la tecnología más efectiva para reducir STEC en carne vacuna? Sí, y de hecho los resultados que presentó Victoria lo comprueban. Por las experiencias que nosotros tenemos, la única que más o menos le compara en efectividad serían las altas presiones hidrostáticas. Bueno, y por supuesto la cocción, pero no, te arruina lo que es el estado fresco de la carne. Pero así que sí, es una de las que mejor funciona. Y para aquellos que aún no ven la irradiación como una alternativa y la asocian al enmascaramiento de malas prácticas, ¿vos qué podés decirnos al respecto? Hacia aquellos que son de la escuela de no aceptar la irradiación. Bueno, en realidad siempre se parte de la base de que uno tiene que trabajar en un frigorífico con buenas prácticas de manufactura y con HACCP, digamos, la irradiación no viene a reemplazar las otras, sino que lo suma y le da un valor agregado. Y además hay que contemplar que sirve para inactivar otros microorganismos, no solamente STEC, y que lo que da como valor agregado es un aumento en la vida útil del producto, lo cual comercialmente es muy relevante. Perfecto, muchísimas gracias. Pasamos a hacer algunas preguntas a Victoria. ¿Por qué consideraron a todas las STEC con igual potencial patogénico e incluyeron trabajos que solo tenían screening de los genes STX y no aislamiento? Bueno, en realidad nosotros sabemos que no todas las STEC tienen el mismo potencial patogénico, ni el mismo potencial patogénico que una O157.
pero la idea fue plantear el peor escenario posible, un poco en línea con lo que decía Noralía, de que no podemos basarnos en serotipos y en serogrupos, y esta cuestión de la transferencia entre genes, decidimos tomar este criterio de considerar todas las STEC con el mismo potencial patogénico para asegurarnos que estén todas incluidas en la evaluación. Y bueno, y un poco también, en línea con esto, viene lo de haber decidido incorporar trabajos que tenían detección STX, pero no tenían aislamiento. Nos pareció importante incorporar todos los trabajos que se hayan realizado en Argentina en cada una de las etapas, y en algunos puntos nos encontramos que había trabajos publicados con datos locales que, si bien tenían screening, no tenían aislamiento. Vimos hoy a la mañana también los bemoles de el aislamiento de STEC, y que puede ocurrir que haya muestras que no se puedan aislar por problemas metodológicos, o incluso screening falsos positivos, pero bueno, consideramos que con la finalidad también de plantear el peor escenario y de contemplar la mayor cantidad de información disponible de Argentina, era importante incorporar estos trabajos a pesar de no tener resultado de aislamiento, pero sí de screening. Y la otra pregunta, ¿por qué no modelaron escenarios para cortes cárnicos? Bueno, en realidad, vamos, los escenarios, cuando se modelan escenarios, buscan ver el efecto de alguna intervención o de alguna modificación en una variable y ver cómo impacta en el resultado final para poder compararlo con el modelo basal. En el caso de cortes, el modelo basal arrojó que se esperarían 0 casos de SU por año por consumo de cortes. Entonces, no tendría utilidad modelar un escenario hipotético, porque en realidad ya de por sí el modelo basal nos dice que se esperarían 0 casos. O sea que no podríamos modelar un escenario que mejore ese resultado. Sí, en el caso de carne molida, que arrojó el modelo basal 28 casos, y en hamburguesas comerciales que obtuvimos 4 casos en el modelo basal. Por ese motivo no se modeló ningún escenario en corte cárnico. Perfecto, muchísimas gracias, Victoria. Noralía, no sé si tenés buena señal ahora, sé que no depende de vos, si querés... No, no, disculpen. Tomar la segunda pregunta, que la Dale. recuerdo, era ¿cuál era tu opinión sobre el diagnóstico de casos clínicos en municipios, particularmente de diarreas? Bueno, yo no sé si escucharon parte de la respuesta. En muchos municipios se hace el diagnóstico solamente de 257, que por ahí es lo que ocurre en mi municipio. Muchas veces quedan SU sin asignar ninguna cepa porque no buscan no 157, y en eso coincido con Eduardo López, que bueno, hay una subestimación importante de las no 157 en Argentina. Nosotros, y por otro lado, nosotros hicimos un trabajo con microbiología del Hospital de Niños de acá de Tandil. Tomamos muestras de 135 chicos que tenían diarreas, buscando también otros patotipos, y encontramos 2 o 145 portadores de STX2 y AE, y enteroembolicina, y cuando averiguamos, porque trabajamos con muestras a ciegas, estos chicos nunca pasaron ni siquiera diarrea sanguinolenta, quedaron en diarrea común. Y también es importante recalcar esto, porque esto no se diagnostica habitualmente, y estos nenes están transmitiendo la bacteria y puede ser una fuente de transmisión, que es lo que quería recalcar. Y esto se suma a una pregunta que había para Eduardo López respecto de los jardines de infantes. Lamentablemente Eduardo no se pudo conectar, tuvo un problema técnico. Y hay trabajos realizados en la Argentina que nosotros utilizamos en la evaluación de riesgo, en la discusión, donde se describe, Fernando Brando y colaboradores, hasta un 75% de niños positivos de zonas urbanas y suburbanas de Buenos Aires y un 68,7% de adultos sanos que son portadores o que se les detectaron anticuerpos contra las toxinas Giga. O sea, estamos hablando de unas cifras realmente altas, y esto indica o indicaría que hay una gran circulación de cepas STEC en la población, ¿no es cierto? Esto ahora
me da pie para comentar la respuesta que ya me mandó Juan. Muchísimas gracias, Juan. De la última pregunta que habíamos dicho, ¿cuál considera que es la principal vía de transmisión de las enfermedades causadas por STEC? El 5% de los asistentes respondió vegetales, el 8% contacto directo con animales, el 38% contestó carne bovina, el 8% persona a persona, el 7% agua de bebida y o agua recreacional y el 34% que se desconoce. Entonces, con estas respuestas que ha dado la asistencia, les pregunto a Fernando, Marcelo, Pablo, si la carne, acá la mayoría de la gente contestó, o que el 38% contestó que la carne bovina seguiría siendo la principal fuente de transmisión. ¿Ustedes cuál creen que pueden ser las otras fuentes, o qué rol pueden tener las otras fuentes, además de la carne bovina? Empezamos con Marcelo. Ahora, si no, te proponía ser de nuevo moderador de la mesa y decirle, excelente, bueno, vamos a excelente, Fernando. Marcelo. Sí. Bueno, gracias Marcelo, gracias Gerardo. Obviamente, para mí el tema de la transmisión persona a persona, y sobre todo escuchando los últimos datos que acaba de dar Gerardo, con esa cantidad de... Era población infantil, ¿verdad, Gerardo, los datos que dabas? Población infantil, un 75% y un 68.7% en adultos sanos que trabajan en jardines de infantes. Evidentemente ahí hay una gran probabilidad de transmisión persona a persona, claramente. Obviamente la carne bovina puede ser al principio el principal reservorio, obviamente tiene que tener un origen, ¿no? Un punto cero, un caso cero, ¿no? Pero luego esa transmisión persona a persona, debido a la cantidad de muestras positivas que habéis encontrado de población infantil, te da una señal de que bueno, ahí hay algo que está ocurriendo, que hay una transmisión comunitaria, ¿verdad? O en los jardines de infancia, que hay que investigar de forma más cercana, ¿no? Y el tema de los vegetales, obviamente, quizás la gente no lo percibe como algo riesgoso, pero los datos científicos, los brotes y los datos de prevalencia, quizás en Argentina no haya tanta información, pero lo que te está diciendo en otros países es que cada vez más hay más aparición de brotes causados por STEC, en brotes germinados, en lechuga iceberg, en espinacas, incluso harina, ¿verdad? Incluso en harinas. Estaba revisando también los últimos brotes del CDC de este año. Y también concordamos con la audiencia, yo concordaría con la audiencia diciendo que a pesar de todo eso, también en una gran parte que es desconocido. A un gran porcentaje de brotes y casos que no sabemos cuál es el origen exactamente. ¿Pablo? Bueno, pues se me escucha, ¿no? Perfecto. Apagué el micrófono, vale, perfecto. También coincido que vamos a ver, es un problema multifactorial, muy complejo. Entonces tenemos que, cuando nos enfrentamos a algo así, pues tenemos que asumirlo e ir poco a poco desgranando aspectos. Claro, el obvio era el de la carne de vacuno, y este estudio y estudios relacionados demuestran que realmente explica... se puede asociar solamente un porcentaje relativamente bajo, hablamos de un 10%. Y lo que ha comentado Fernando, pues además se me ha venido a la cabeza, ¿no? Que el gran brote que hubo en Europa en 2011 en productos vegetales, en los brotes que ya se ha mencionado también en las charlas anteriores, los brotes de soja y tal que se usaban en las ensaladas, pues hubieron varios brotes que se debieron simplemente a la transmisión persona a persona. O sea que es una vía muy potente y que puede dar lugar a gran cantidad de casos. Entonces, esa también yo creo que es obvia y desde luego pues, no se conocen en todos los casos. Es que realmente estamos hablando de un síndrome. Un síndrome es una agrupación de síntomas y como tal dice que prácticamente ya te está diciendo que es de origen dudoso o de origen muy amplio, por no decir desconocido. Entonces, hay que irlos estudiando, pero desde luego yo creo que los alimentarios ya están bien caracterizados y hay que buscar todos los demás, que son una gran proporción. Sí, yo una pequeña acotación a eso. En la Unión Europea, en su último informe sobre STEC, ellos hablan de que el 40% de los casos están asociados a causas no alimentarias y transmisión persona a persona y contacto directo con animales. Del 60% que queda por transmisión alimentaria, un 30% se debería
al consumo de carne y en el mismo porcentaje coloca los vegetales. Entonces estamos hablando de un 18% de casos en cada uno asociado al consumo de carne. Y por otro lado, en Argentina, cuando uno ve las tasas de incidencia específicas por edad, la mayor tasa de incidencia, lo presentó Gerardo, es niño menor de 1 año, que no es justamente una población muy consumidora de carne. Y a esto, Marcelo, le agrego los datos de la FAO, que son aún mayor. Un 54% de los casos no está asociado, de los casos de STEC, de enfermedad por STEC, no estaría asociado al consumo de alimentos. O sea, que es desconocido, no quiere decir que no esté asociado, sino que es desconocido. Y que ahí también las cifras que publica la FAO rondan entre un 13% para la casuística de carne, una cifra parecida a lo que nos dio en este estudio, y un 12% a vegetales. También es interesante. Bueno, y tiro otra pregunta. Ya la dijeron, lo de la transmisión persona a persona. ¿Y qué opinan respecto? Me equivoqué, iba a hacer una pregunta de Eduardo López. En el caso de Argentina, se puede considerar que... vamos de nuevo. El número de casos en Argentina debido al consumo de carne bovina, ¿se puede considerar más alta que en Europa o en Estados Unidos? Ya tiramos algunas cifras, pero ¿se podría considerar que acá el consumo de carne es más alto y por eso podría llegar a ser algún factor diferencial? Invertimos el orden de los expositores. Pablo. De acuerdo, muchas gracias, Marcelo. Bueno, pues yo diría, con la dificultad que hay en comparar cifras cuando no se recogen de la misma manera, yo diría que sí que hay ciertas similitudes. En el caso de Europa, en los últimos años se habla de 400 y pico casos y de ellos, digamos que estos sigue asociados a alimentos, con lo cual, si estamos hablando de, por ejemplo, en Argentina, de que del orden de 30 o 40 de ese orden de cifras, y consideramos que Argentina tiene, digamos, un 10% de la población europea, pues estaríamos hablando de datos totalmente comparables. Con la prevención que tenemos que tener de los sistemas de recogida. En Europa, pues, sabéis que somos famosos porque haya tantos sistemas como países, ¿no? Por ejemplo, de los 27 países que recogen información, pues Francia e Italia van de una manera, digamos, diferente al resto de países. Con lo cual, y de hecho ellos sí que tienen un sistema mucho más centrado en la vigilancia del síndrome urémico hemolítico. Y las cifras pues son parecidas. Francia tiene del orden de entre 150, 200 y pico casos anuales. Italia estaría un poquito por debajo de 100. O sea que realmente en causas alimentarias sí que yo creo que estamos hablando de cifras muy comparables. Fernando. Sí, en el caso de Estados Unidos quizás es un poquito menor si vemos por incidencia por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? En población infantil. Estaba revisando los últimos datos que ya pusimos en la mesa redonda. Estamos cerca del 0.7 por cada 100.000 niños de población infantil, ¿verdad? Pero si hablamos de menos de 1 año, la incidencia sube a más de 3 casos. O sea que sí se ve claramente, igual que se ha visto en Argentina, que los niños menores de 1 año son los que más incidencia tienen, ¿verdad? Y asociarlo eso a más consumo de carne, yo creo que es una pregunta un poco relacionada con la multifactorialidad del síndrome multiurémico. Volvemos a lo mismo, es como estamos haciendo un círculo, ¿verdad? Es decir, atribuirlo todo al consumo de carne creo que no es cierto y no es la fotografía completa. Así que esa relación directa no la veo, no la veo en ese caso. Es interesante también, y me permito, pues las respuestas llegaron recién, ¿no es cierto? Considerar que después de toda la información que se presentó, el 38% de los que respondieron siguen sosteniendo y considerando, percibiendo, que la principal vía de transmisión es la carne bovina. ¿No es cierto? Sí. No sé si quieren aportar algo. Sí, yo ahí lo único que aporto, a veces la percepción es mucho más fuerte que las evidencias y hay que comenzar a desarmar eso. Y por otro lado, el mensaje que uno da y las respuestas que hemos tenido por el modelo es que no es que la carne no tenga influencia, no es que no sea un vehículo de transmisión, simplemente que no es el único y probablemente no sea el más preponderante.
¿Por qué es esto importante? No por una cuestión de defensa del consumo de carne, sino fundamentalmente porque si no atacamos a otros posibles vehículos, no vamos a estar reduciendo nunca la incidencia de SUV. Es decir, estaremos levantando las banderas contra el consumo de hamburguesas, dejando un montón de otros asesinos libres y actuando por allí, generando enfermedad. Sí, yo, vamos, estoy de acuerdo y de hecho creo que puede influir también la percepción que tienen, digamos, impactantes sobre el público en general los brotes de toxinfección alimentaria. Entonces, claro, en el caso de cuando hay un alimento que produce un brote y produce una serie de síntomas, y más en el caso que estamos hablando de las STEC, que a veces son brotes multitudinarios, pues eso marca un poco la percepción del consumidor, no solo del consumidor, de la opinión pública en general, y hace que esa asociación haga que no se vean otras posibilidades distintas que están perfectamente documentadas. De hecho, se hizo un estudio en la EFSA, en la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, en la cual se miró que aunque un brote fuera de 3.000 personas, si realmente eso era suficiente para cambiar toda la política de vigilancia de la Unión Europea respecto a los productos cárnicos y los productos vegetales, y se vio que no, que realmente, aunque obviamente va a tener un peso muy importante y hay que hacer un estudio adicional, pero un brote es un brote, y aunque haya muchas más personas, no quiere decir que ya haya cambiado el riesgo asociado a alimentos o a enfermedades, digamos, en ese país o en ese grupo de países. Perdón, Gerardo, a lo mejor te saco de esquema y de libreto, pero bueno, hay un comentario interesante de Eduardo Sanjurjo hablando sobre la importancia del agua. En este informe que hablaba de la EFSA, reconocen como la mayor cantidad de brotes, como brotes de justamente el consumo de agua, o estaría asociado al consumo de agua. Es complicado establecer la asociación desde el punto de vista de la relación causa-efecto, pero sí que identifican al agua, el consumo de agua contaminada, como un vehículo importante en la transmisión. Yo, por añadir algo más, simplemente que esto no es diferente a lo que vemos en la mayoría de países, es decir, la percepción del riesgo versus el riesgo científico, ¿verdad? Y eso ocurre en muchos países. Entonces, seguir insistiendo en el mensaje, seguir mejorando la comunicación, llegando a la gente, hay que llegar a la gente, ¿sí? Y si la percepción sigue siendo que la carne es el principal vehículo, bueno, pues cocinen bien las hamburguesas, ¿verdad? Seguir insistiendo en que el cocinado al final, el buen cocinado de una hamburguesa al final es tu barrera, tú como consumidor, ¿verdad? Esa es tu función. Tú como consumidor, como persona, como padre o mamá que está alimentando a su familia, tu rol es cocinar bien la hamburguesa. Si sigues pensando que la carne es el principal vehículo, cocina bien la hamburguesa, ¿sí? Y ahí tendremos entre todos el rol para disminuir el riesgo de síndrome hemolítico urémico. Una última pregunta que tengo aquí agendada es: ¿cómo se puede asegurar que la estimación del modelo de riesgo corresponde con lo que ocurre en la realidad? Bueno, Fernando, ahí si querés hablar sobre la validez del modelo, te lo dejo todo tuyo. Bueno, esto tiene que ver también con lo de la percepción, ¿no? Tal cual. Sí, totalmente. Hay dos cosas cuando haces un modelo. Uno es, primero, verificar que el modelo no arroja resultados imposibles, es decir, escenarios que son completamente, es decir, que te da una concentración de STEC que nunca se ha medido, ¿verdad? Porque al final es un modelo matemático, son números, ¿verdad? Entonces, lo primero que tienes que estar seguro es que el modelo no arroja ningún escenario imposible, ¿sí? Es decir, que al aumentar la temperatura, imaginemos que se reduzca el crecimiento, cosas que son imposibles, biológicamente son imposibles, ¿verdad? Entonces, primero verificar que el modelo arroja resultados que son reales. Y lo segundo es irte a la notificación del país, los datos en salud pública que tiene el país, ¿verdad? Y te sirve, la validez te sirve para ver cómo de lejos o cerca está la estimación de un modelo con lo que te está notificando el país, ¿verdad? En este caso sería casos de síndrome hemolítico urémico.
Y entonces, bueno, preguntarte cómo de fiable es esa notificación que tienes en el país respecto a ese tipo de enfermedad, ¿verdad? Hay países que notifican muy poco y realmente el modelo te está mostrando lo que hay bajo del iceberg, lo que hay bajo del agua, ¿verdad? Cómo de grande es el problema y cómo de lejos está el país de notificar los casos reales que ocurren en la población. En este caso, por lo que he leído, por lo que se ha publicado, es que Argentina tiene muy buen sistema de notificación, ¿verdad?, de síndrome lumínico urémico, por lo tanto, tú haces una validación casi al 100%, es decir, lo que tú estás reportando en el modelo lo tienes que comparar con el sistema oficial y ahí sí puedes hacer una comparación de cuál es el peso que tiene la carne para el total de casos. Si el país no tiene una buena notificación, entonces tú miras qué grado de subreporte y cómo de lejos está la notificación obligatoria respecto a los casos que realmente están ocurriendo en la población. Sí. Pablo, Bueno, no sé si querías por aportar. añadir algo a lo que ha comentado Fernando, pues por supuesto eso es fundamental para la credibilidad del modelo y luego, pues por otro lado, el utilizar una serie de herramientas matemáticas contrastadas que ya se han utilizado en casos similares y que están publicadas y aceptadas científicamente por las instituciones responsables de la seguridad alimentaria a nivel mundial, pues eso también supone una garantía de que se han hecho las cosas bien y que realmente el modelo es válido. Todos los modelos, bueno, siempre se dice, ¿no?, que todos los modelos son ciertos, pero tienen una parte, digamos, de incertidumbre o de variabilidad, una parte de error asociada, nunca pueden explicarlo todo al 100%, pero claro, cuanto más información hay, son herramientas más contrastadas y además si han sido revisadas por expertos internacionales, anónimos en el caso de las publicaciones y todo esto, pues todo eso da un gran peso y una gran credibilidad al modelo y al trabajo realizado. Bueno, muchísimas gracias. Estamos un poquito pasados de hora. Les agradezco a todos. Pablo, estás ya muy tarde en España. Sí, un poco, pero bueno, no pasa nada. Aquí no solemos... Les agradezco a todos. Mariana, Victoria, Noralía, Eduardo, que no se pudo conectar, Fernando, Marcelo, Pablo. Muchísimas gracias a los asistentes que se quedaron hasta este momento. Tenemos 173 personas conectadas por Zoom y estimamos unas 200 personas más por las otras vías de transmisión del taller. Tuvimos picos de hasta 400 en Zoom y casi 400 en las otras vías en forma simultánea, unas 800 personas. Les recuerdo a los que están conectados, si necesitan hacer algún comentario o evacuar alguna duda que no pudimos responder a través del chat, escribir a seminariosipcba@gmail.com, seminariosipcba@gmail.com. Y quédense tranquilos que todas las presentaciones están grabadas, todo el taller está grabado, el que no lo pudo ver lo puede, o se perdió alguna charla que le interesaba, la puede ver en la página del IPCBA, www.ipcba.com.ar. Y si necesitan alguno de los trabajos que mencionamos a lo largo del taller, lo pueden pedir a través del mail seminario o me escriben a mí, gerardo.leota@gmail.com y se los envío. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y esperamos vernos pronto para hablar de otro tema. Muchas gracias. 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 Felicidades, muy bien. Gracias.